1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio de El dinero no viene con instrucciones. Hola Ricardo. ¿Qué tal, Bren? Igual bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Oigan, pues hemos recibido, hemos notado que hay mucha inquietud respecto a conocer más sobre libros financieros, libros que hablan de temas financieros. Entonces decidimos hacer una serie de episodios donde hablaremos o resumiremos algunos libros que nos parecen muy relevantes para todo este tema. Entonces también, si ustedes tienen como alguna sugerencia, quieren que revisemos algún libro financiero, pues por supuesto que nos pueden dejar sus comentarios para que, lo hagamos. Y el día de hoy vamos a empezar con un libro de John C. Bogle, que es uno de los grandes rockstars de las finanzas, y hoy hablaremos de El pequeño libro para invertir con sentido común, el mejor método para garantizar la rentabilidad en bolsa. Ricardo, ¿quieres empezar con presentarnos o hablarnos quién fue el señor John C. Bogle? Claro que sí, Bren. Fíjate que me emociona mucho porque hace muchos años cuando me empezó a gustar el mundo de las inversiones, yo leía que nada más había como 10 o 15 rockstars, ¿no? Yo decía, ay, ¿quiénes serán, no? Y ya como que empezaba a averiguar de ellos, de los primeros que encontré, por supuesto, fue Warren Buffett, ¿no? Cuando hablamos de mercado de valores, pues es de los primeros que surgen, pero pues luego me encontré a George Soros, luego a Ray Dalio, Bill Ackman. John C. Bogle, por supuesto, es uno de los grandes y otros tantos de los que hablaremos. Y él en particular se vuelve una figura fundamental en las finanzas. Casi siempre cuando hablan de los rockstars de las finanzas, Bren, es porque pues les ha ido muy bien a su portafolio de inversión, ¿no? Y porque son hiperbillonarios, ¿no? En el caso de John C. Bogle, aunque sí, hay que decirlo, también una fortuna impresionante, se volvió muy famoso porque fue de los primeros, y estamos hablando de hace más de 60 años, que dijo: yo quiero democratizar las finanzas, que todo mundo tenga acceso a instrumentos financieros que sean rentables y que podamos cuidar de su patrimonio en el largo plazo, ¿no? Y realmente para la época fue algo pues sumamente innovador. Mucha gente estuvo en su contra y demás. Lamentablemente para los demás, pues él tenía su propia empresa que era Vanguard, que seguramente lo conocen, uno de los más grandes administradores de activos del mundo. Trillones de dólares que administra, cerca de 3.5 trillones de dólares, y se volvió sumamente fundamental, digamos, como fundador, como director general durante muchos años de Vanguard para el mundo de las inversiones, y se le considera el padre de los fondos indexados o ETFs, junto con otro grande que luego veremos, que escribió un libro que se llama Una caminata aleatoria por Wall Street, que se llama Burton G. Malkiel, que también es digamos, fundamental para el tema de las inversiones. Fíjate, Bren, que John C. Bogle, cuando empieza Vanguard, en sus inicios, lo que hacían era fondos de inversión, básicamente, ¿no? Que ya sabemos que es una forma en la que entre varias personas pueden entrar al mercado de valores y hay un grupo de expertos que está seleccionando esas acciones, ¿no? Pero lo que él empezó a darse cuenta es que pues no necesariamente tenían los mejores resultados los fondos de inversión, y usualmente como funciona un fondo siempre tiene un benchmark, ¿no? Que es, digamos, contra qué se está comparando, que es eso acuérdense, en inversiones es importante, ¿no? Cuando me preguntan,
oye Ricardo, es mejor invertir en una casa o en el mercado de valores. Lo que pasa es que estás comparando instrumentos distintos, que tienen riesgos distintos, liquidez distinta, etcétera. Entonces los fondos de inversión lo que hacen es compararse contra algo que sea comparable, usualmente el Standard & Poor's 500. Y se empezó a dar cuenta que en el largo plazo como que no necesariamente los fondos de inversión le ganaban y además tienen un costo considerable. Entonces, de las primeras revelaciones que tiene este libro, The Little Book of Common Sense Investing, es de los dos grandes enemigos que tienen las inversiones, son los costos y las emociones, ¿no? Y pone un ejemplo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que dice, mira, es que el inversionista en un plazo de 10 años que dijo, ¿sabes qué? Todo el tiempo estuvo en un super fondo de inversión, pero se da cuenta que en 10 años no hizo dinero o incluso perdió. Y lo que sucede es que cuando el fondo de inversión le iba muy bien, pues como que entró, ¿no? Erróneamente porque compró caro, y cuando le iba mal al fondo, pues se asustaba y sacaba su dinero, entonces tomaba la pérdida, ¿no? Entonces, imagínate en un plazo de 10 años, cuando te pudo haber ido muy bien, como que tú hiciste todo mal, ¿no? Oye, pues el mercado está muy arriba, pues le entro, el mercado está abajo, me salgo, ¿no? O sea, todo lo hiciste, digamos, al revés. Y cuando te pudo haber ido muy bien en un plazo de 10 años, siendo que estuviste en un fondo que a lo mejor dices, oye, pues es que le fue increíble, el inversionista se voltea y se dice, oye, pero no es cierto, a mí me fue muy mal. Y entonces por eso dice las emociones, que más adelante hablaremos de ese tema, y los costos se vuelven muy relevantes cuando estamos hablando de inversiones para el largo plazo, ¿va? Entonces, ese es, digamos, uno de los principios. Y el principio de este libro, o a donde nos lleva John C. Bogle a través de este libro, es como la manera de encontrar como una estrategia simple para poder invertir. Entonces, él hablaba que basta con adquirir un fondo que invierta en una cartera diversificada. Entonces, justo en un índice, como decía Ricardo, pues, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, pues basta con seguir el comportamiento de este índice para de alguna manera garantizar pues el crecimiento de la inversión. No tengo que estar decidiendo en qué momento entrar o salir, sino compro mi posición y me espero a que el tiempo haga lo suyo. Entonces, también, por ejemplo, en tema de costos, cuando estamos tomando decisiones sobre comprar y vender activos constantemente, pues obviamente hay un costo implícito en cada transacción. Cuando yo elimino ese tipo de transacciones, pues evidentemente esos costos se eliminan, y a través del tiempo, pues tiene un impacto pues bastante positivo o un gran impacto en el resultado final, que Ricardo nos va a hacer un ejemplo numérico para que podamos ver qué es esto de los costos y qué tanto impactan. Todo el libro se podría resumir en lo que dijiste, Bren. Al final del día es, a ver, te voy a dar una estrategia simple y probada para que inviertas tu dinero, porque muchas veces tendemos a creer que es complicado y que casi nadie lo puede hacer, y el costo y demás, y no necesariamente. Voy a empezar por la parte de los costos, porque es tan relevante cuando alguien llega y dice, es que yo tengo el superfondo de HSBC, Banorte, de lo que sea. Les digo, mira, el tema es que en el largo plazo tiene un costo, y ese costo se puede volver muy relevante. El ejemplo que siempre ponemos, vamos a suponer que alguien dice, oye, Ricardo, pues yo gano 40,000, quiero empezar a ahorrar el 10%, 4,000 pesos, tengo 30 años y lo voy a hacer de aquí a mi edad de retiro, que son los 65. Órale, perfecto. Entonces, esos 4,000, ya saben, con el interés compuesto, mucha disciplina y un chorro de tiempo, llegan a ser casi 26 millones, ¿no? Decir, oye, pues 4,000 pesos los estuve ahorrando. ¿A qué tasa? Acuérdense que históricamente en los últimos 80 años el mercado de valores en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, ha dado un promedio de un 9%. Si ese le sumamos el tipo de cambio que... Voy a hablar nada más de los últimos 20 años porque hemos tenido épocas muy locas de tipo de cambio. Pero pues le podríamos sumar hasta un 6% adicional. Es decir, podríamos decir que si eso lo pusiéramos en pesos, sería más o menos un 15% cada año. Pero vamos a ocupar un 12%. Y de ahí sale este número, ¿no? Si cada mes voy ahorrando 4,000 pesos durante 35 años, es decir, yo puse en mi bolsillo 1,600,000, llegaría con casi 26 millones, ¿no? 25.9 millones, ¿va?
Ahora, esa parte, digamos, ya la explicamos y hay mucha información, ¿no? Vamos a ver por qué es importante el tema que dice Bren de los costos. Oye, si es un 12% y vamos a suponer que existiera un fondo que ahorita vamos a ver que eso no pasa, pero vamos a suponer que hubiera un fondo que históricamente siempre te dio exactamente lo mismo que el mercado de valores. El promedio de los costos de renta variable en nuestro país anda alrededor del 4%. Entonces, en lugar de haberte llevado ese 12, pues te hubieras llevado un 8, ¿no? En lugar del 12%, pues si en promedio te cuesta el 4, te hubieras llevado un 8%. La persona que hizo exactamente lo mismo, ¿no? Que invirtió exactamente sus 4,000 pesos durante 35 años, pero una tasa de un 8%, termina con 9 millones. Entonces imagínense la diferencia de 26 millones, casi 26 millones a 9 millones de pesos. Hiciste exactamente lo mismo y se invirtió exactamente en lo mismo. Pero ese costo hizo que te terminaras llevando diametralmente mucho menos dinero. Entonces, ese, digamos, debe ser uno de los primeros enemigos, ¿no? Revisar el tema de los costos que trae el instrumento de inversión, porque se dice que el mercado de valores es un juego de suma cero, es decir, lo que alguien gana, alguien lo pierde después de los costos, ¿no? Entonces, si dices después de los costos, es un juego de perdedores, ¿no? O sea, es muy difícil que puedas ganar, ¿no? Y él hace un ejemplo, toma un histórico de fondos de inversión desde 1970 hasta el 2005, en el cual dice, a ver, vamos a empezar en 1970 a analizar 355 fondos de inversión y para el 2005 dice, ¿sabes cuál es el problema? Que de esos 355, 223 ya ni existen. Deja tú si le ganaron o no le ganaron al mercado de valores. Ya ni existen. Ya no existen, obviamente, en el mercado, ¿no? Entonces, de entrada, pues estamos hablando que más de la mitad de los fondos dejan de existir, ¿no? Y usualmente uno dice, oye, ¿por qué deja de existir? Pues porque tienen mal rendimiento, ¿no? Entonces la gente saca su dinero, por lo tanto dejan de existir, ¿no? Entonces podríamos decir que pues fueron perdedores en primera instancia, ¿no? De ahí 132 que quedan, cerca del 60, ¿no? De 60 fondos, casi la mitad de los que sobrevivieron, no le ganaron al mercado, ¿no? Entonces de ahí estamos diciendo que de 350, 283 pues de plano, o sea, no llegaron, ¿no? Y de ahí hay más o menos de esos 132, 48 que más o menos te dieron algo similar al mercado y el restante es el que le ganó al mercado antes de comisiones. ¿Qué quiere decir? Que estadísticamente es muy, muy, muy difícil elegir un fondo que le vaya a ganar al mercado de valores. Nosotros usualmente hablamos de la métrica del SPIVA, que es Standard & Poor's Indexes versus Active, es decir, medidas del Standard & Poor's, tales como el Standard & Poor's 500 contra fondos activos. Y vemos que por lo menos en los últimos 5 años, cerca del 78% no le ha ganado el Standard & Poor's 500, ¿no? Lo que quiere decir es que pues, en el largo plazo es muy difícil, digamos, ganarle al mercado de valores. Por lo tanto, pues mejor ocupas un fondo indexado o un ETF, ¿no? Y que tenga el menor costo, ¿no? Porque además, o sea, en esta estadística que dice 1970 al 2005, el 2.5 es el que le ganó, ¿no? Entonces, híjole, se vuelve muy difícil, ¿no? Lo que quiere decir es, y esto lo pone en esta gráfica, es que en un año cualquiera, un fondo de inversión tiene una probabilidad de más o menos el 30% de ganarle al mercado de valores. Cuando eso nos vamos a 5 años, pues como un 15%. Cuando ponemos 10 años, un 9%. Cuando decimos 25 años, menos de un 5% de probabilidad. Lo que quiere decir es que mientras más largo plazo estemos hablando, menos probabilidad de que el fondo de inversión le gane al mercado de valores, ¿no? Y lo que hemos visto a raíz desde el 97, 98 más o menos, es que poco a poco, hasta el día de hoy, lo que más se administra en el mundo son fondos activos, pero poco a poco ha ido ganando tracción los fondos indexados, poco a poco han ido creciendo considerablemente hasta hablar alrededor de
pues ya llegando a trillones de dólares hoy en día, que sea manejado, digamos, en la industria, ¿no? Sí, y hablamos también, por ejemplo, que pues obviamente el mercado de valores tiene, ya saben, como este riesgo que nos referimos como a que va a tener movimientos hacia arriba, hacia abajo, la volatilidad, pero a través de un fondo indexado, pues voy eliminando como riesgos particulares de acciones. O sea, si yo decido abrir mi contrato en casa de bolsa y sin saber mucho me pongo a escoger acciones de empresas que medio me suenan como importantes y escojo algún fondo de inversión activo o algo así, entonces pues voy haciendo el riesgo más grande. A través de un fondo indexado, pues todo ese trabajo ya está hecho, o sea, ya está automatizado. Entonces el riesgo va a ser menor, solamente me quedo con el riesgo o los movimientos naturales del mercado que van a ir hacia arriba o hacia abajo, pero todos los riesgos implícitos de si no estoy involucrada en temas financieros, pues como decía Ricardo, la probabilidad de que un fondo le gane al mercado de valores, pues es muy bajita. Entonces, también no es que haya un fondo que históricamente siempre haya ganado, entonces todavía es más difícil escoger cuál. Pues la manera más simple de si quiero empezar con una inversión, pues sería a través de un fondo indexado que, como lo hemos comentado, pues en temas de costos es muchísimo más eficiente, pero también, como decía Ricardo, pues esta parte de democratización, pues quiere decir como, pues tengo la posibilidad de, sin ser experto en el mercado de valores, de tener una inversión que me garantice que mi inversión va a ir creciendo a través del tiempo. No, y además con una muy alta probabilidad, ¿no? Del 2007 a la fecha estamos hablando de que cerca de un 86% de los fondos que existen no le ganaron al mercado, ¿no? Entonces, si ocupamos esta estrategia de entrada, pues ya sabemos que tenemos más de un 85% de probabilidad de ganarle a cualquier administrador en México o en Estados Unidos, ¿no? Así de sencillo, nada más por ocupar la estadística, ¿no? Otra de las partes que se me hace interesante que menciona en el libro, trata de hacer un promedio. Clásicamente, nosotros no necesariamente nos apegamos a esta tesis de inversión, pero clásicamente decían, bueno, pues una parte en renta variable y otra parte en deuda o bonos, que acuérdense que es pues puede ser desde CETES hasta deuda corporativa, ¿no? Entonces, tradicionalmente, como se armaban ahorita ya muchos no lo hacen, pero tradicionalmente los fondos o el portafolio que te armaba tu corredor de casa de bolsa te decía, mira, pues vas a tener 70% en acciones y 30% en bonos, ¿no? O 80, 20 o el 60-40, que era muy famoso para portafolios moderados, ¿no? Y justamente lo que él hace este estudio, dice, mira, dependiendo el porcentaje que quieras, bueno, históricamente, ¿verdad? Que esperarías de rendimiento, es la volatilidad que podrías esperar en tu portafolio. Y dice, vamos a suponer, acuérdense que los rendimientos se los estoy diciendo en dólares, pero ahorita se los pongo en pesos. Pero dice, a ver, en el caso extremo, que el 100% lo pusiste directamente en el mercado de valores, que para ahorro para el retiro, esa es la opción que nosotros recomendamos, tendrías una volatilidad de un rendimiento promedio de un 10% y la peor en dólares, ¿no? Ya si le ponemos en pesos, pues podría ser un 15-16% por el tipo de cambio. Y la peor caída que podrías esperar es de un 40%, que en pesos sería como de un 30-25%. ¿Por qué? Y les paso el chisme rápido. Porque existe una correlación entre tipo de cambio y cómo le va a la bolsa de valores. Usualmente cuando la bolsa de valores en Estados Unidos está muy alta, el tipo de cambio está bajo. Y al revés, cuando la bolsa de valores se cae mucho, el tipo de cambio, como pasó en marzo, se fue a 25. Entonces es una correlación pues ya muy medida, digamos, entre México y la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, implícitamente, eso le ayuda a tu portafolio a que nunca se caiga tanto como si lo tuvieras en dólares, ¿no? Y pone otro ejemplo. Oye, pues si tuvieras el 80%
en el mercado de valores y lo demás en bonos, pues entonces tu rendimiento sería como de un 9% y tu caída más fuerte del 30%, y así pone, digamos, una gráfica, ¿no? Donde puedes ir haciendo ahí una medida, pues si quieres un 7% histórico y tienes nada más el 30% en el mercado de valores, ok, entonces la caída más fuerte que podrías esperar son 14%, y hace ahí una métrica de más o menos como históricamente, ¿verdad? Acuérdense que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, de cómo le habría ido a ese portafolio. Entonces habla un poquito de, mira, pues ahí puedes ver un ejemplo, ¿no? Habla de un ejercicio real que se hizo en el New York Times de un portafolio real, ¿no? Que le decían a una persona, mira, una persona empezó con $50,000 y lo pusieron en varios fondos de inversión, incluso algunos hedge funds, sacaron un promedio. ¿Y qué hubiera pasado si lo invirtieron en el fondo de Vanguard, que es el BOO, que es uno de los que nosotros ocupamos junto con el SPY y el IBB, ¿no? Y hace el ejemplo de 1993 al 2000 salía pues todos los días ahí en el New York Times, y en efecto, ¿no? O sea, si hubiera invertido en el de Vanguard, hubiera terminado con $138,000 de 1993 al 2000, y el promedio de los otros terminó en $88,000, ¿no? El que peor le fue terminó con $61,000, por lo menos no perdió, ¿no? Y al que mejor le fue terminó con $105,000, ¿no? Entonces, esa diferencia, obviamente, pues de entrada podemos decir que es el costo, ¿va? Entonces, dos recapitulaciones, creo yo, Bren, que son súper importantes de este libro. Una, sí tener en cuenta el tema de los costos, porque es muy importante acercarnos a fondos indexados, pero creo yo, de las más grandes enseñanzas en general que hay de inversiones, desde mi punto de vista, tiene que ver con el tema de las emociones, Bren, porque muchas veces nos sucede que hoy, a lo mejor alguien está ahorrando a 25 años o a 10 años y nos llama, ¿no? Para decir, Ricardo, es que vienen las elecciones, ¿qué hacemos? Y yo les digo, pues verlas, mira, ahí te paso un link donde las puedes checar, ¿no? O sea, justamente las estrategias pasivas que hacemos están hechas para eso, ¿no? Justamente para no moverle, para no meter la mano. Se le conoce como market timing, ¿no? Porque está comprobado estadísticamente que cuando alguien trata de meter mano y trata de adivinar lo que va a pasar, pues ¿qué crees? Que no la armas. O sea, la mayoría de las veces, pues no. O sea, lo que termina pasando, como el ejemplo que pone del inversionista de los 10 años, que estuvo en el mejor fondo y aún así él logró perder dinero, ¿no? Justamente por el tema de las emociones, ¿no? O sea, cuando, oye, al mercado le está yendo muy bien o le está yendo muy mal, ¿qué sí podemos hacer si le está yendo mal al mercado? Si tenemos la posibilidad, pues meter más dinero. Estamos comprando barato, ¿no? Oye, si al mercado le va muy bien, que ese no es tema de este libro, pero lo que se debe de hacer es un rebalanceo, que eso, si quieren, luego lo veremos en otro de los libros, y que es algo que nosotros hacemos constantemente en nuestros portafolios, y eso sí está, digamos, estadísticamente probado que funciona. Pero un rebalanceo es muy distinto a decir, pues a ver, voy a tratar de ganarle al mercado, ¿no? Es simplemente una sistematización que se va haciendo en el largo plazo de cómo se debe de invertir, ¿no? Entonces, en resumen, creo que tú lo dijiste muy bien, Bren. Al final del día está dando una estrategia simple. Decir, oye, ¿quieres invertir? ¿Quieres que te vaya bien? Invierte en el índice. Y punto. No hay tanta ciencia, que también me gustaría agregar que uno de los factores que son muy relevantes en las inversiones es el tiempo, que Bogle nos decía como, bueno, el tiempo es nuestro aliado cuando se trata de rendimientos, cuando se trata de costos, pues es un enemigo, porque vaya, pagando ese porcentaje de comisiones a través del tiempo, pues representa un gran capital, porque si lo vemos en el corto plazo puede ser como de, ay, no fue tanto, pero si ya como este cálculo que nos hizo Ricardo, si ya lo vemos a través del tiempo, pues justamente vemos que tiene un gran impacto. Entonces, como reflexión con el tema del tiempo, pues justo cuando de pronto a las personas les cuesta trabajo comprometerse, ¿no? Con el largo plazo de hoy, pero es que es un contrato de 25 años, pero es ahí, o sea, es ahí en el tiempo donde vamos a poder el beneficio o como el grueso del beneficio de un fondo indexado. Entonces, pues es una nueva invitación a, pues no hay que temerle al tiempo, a los plazos, a los largos plazos.
Y además, como a mí siempre me gusta decir, Bren, es que decimos muchas veces, es que se me hace mucho tiempo, pero yo les digo, o sea, pero es que no planeas vivir 25 años o 30 años, o sea, al final del día ese tiempo va a pasar, ¿no? O sea, lo que tienes que decidir es si ese tiempo vas a seguir con el hábito del ahorro. Entonces yo muchas veces el ejemplo que ocupo es, pues mira, es como si decides empezar a hacer ejercicio o alimentarte bien. No es que, yo me alimenté bien un mes y ya, ¿no? O sea, y ya. No, o sea, pues lo ideal es que si quieres tener resultados, pues debe de ser un hábito, ¿no? O sea, un cambio de vida, ¿no? Como decir, bueno, pues sí, de pronto ahí me tomo mis libertades, pero en general siempre me alimento de forma correcta o siempre trato de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre ocupo este ejemplo porque les digo, es que mira, en las finanzas es exactamente igual y no tendría por qué ser distinto, ¿no? Es como, pues sí, o sea, la idea es que te hagas ese buen hábito. Como yo le digo a mis clientes, mira, pues a lo mejor empieza con menos, pero empiézalo, ¿no? Porque en el largo plazo, como bien dices, Bren, es cuando se van a ver los resultados, los frutos, ¿no? La analogía que también ocupamos, la del árbol, ¿no? Oye, pues si plantas tu arbolito de manzanas, no es que esperas mañana ya poder hacer un pastel con los frutos, ¿no? Es como prefieres tener un bosque o un árbol o una plantita, ¿no? Y esa decisión es muy personal, pero específicamente hablando del tema del retiro, como todos vamos a llegar ahí, ¿no? Y existe una muy alta probabilidad de que vivamos un chorro de años y también una alta probabilidad de que no necesariamente vamos a tener trabajo o vamos a querer seguir trabajando. Por eso es una recomendación muy sana que empecemos ya a planear este tema, ¿no? De largo plazo. Así es, entonces, pues bueno, este fue nuestro resumen de los puntos principales de este libro de El mejor método para garantizar la rentabilidad en bolsa de J.C. Bogle. Pues los invitamos a que si quieren que hablemos de otros títulos que les gusten, pues nos dejen sus comentarios. ¿Algo más que quieras agregar, Ricardo? No, la verdad es que les recomiendo ampliamente este libro que busquen. La verdad es que se me hace una historia bien interesante la de John C. Bogle, considerado el padre de los fondos indexados, por supuesto el fundador de Vanguard, una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Y este libro en particular, pues la verdad es que está muy sencillo, muy amable, digamos. Sí, de pronto trae unos datos, pero es básicamente, digamos, el resumen que nos habías hecho desde el inicio, Brent. Todo tiene que ver con simplicidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser complicado y como lo dice el título, ¿no? El pequeño libro de sentido común en inversiones, y por ahí le pone abajito la única forma de garantizar tu parte justa de los retornos del mercado de valores, ¿no? Entonces, qué mejor, ya tienen ahí la información. Les agradecemos mucho y recuerden que nos pueden encontrar como Network MX en Instagram, en Twitter también como Network MX. Nos pueden buscar en Facebook como Network MX, dejarnos ahí comentarios y demás si quieren que sigamos haciendo reviews sobre algún otro libro que ustedes nos pidan. Y muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, adiós.